این مشت‌های آهنی تا نابودی تک تک شما و اخراج شما از منطقه به حول و قوه الهی به سوی شما نواخته می شود. Amigos, amigas, se desató la furia iraní. 12 misiles balísticos atacaron Jordania. Estados Unidos apenas había presumido recientemente que Irán no le había hecho ni cosquillas en Jordania, que habían tenido una jornada limpia, y hoy la Guardia Revolucionaria de Irán lanza 12 misiles balísticos sobre la base aérea Muwafaq Salti, la principal, diríamos en México, la perrona, Muwafaq Salti en Jordania, apuntando a lugares que albergan los aviones de combate de Estados Unidos F-35, F-15, F-16, así como instalaciones militares y centros de mando. Según el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, el ataque se llevó a cabo en respuesta a los recientes golpes con misiles de Estados Unidos en contra de un área recreativa, un complejo de producción, zonas de alrededor de una guarnición en Karaj, Nasarabad y una base local de la Guardia Revolucionaria en el condado de Pisha. Es lo que informa la Guardia Revolucionaria. Y en ese sentido, cabe señalar también que Irán ha confirmado que el ataque destruyó instalaciones militares y un gran número de aviones de combate en Estados Unidos, en Jordania, quiero decir, de Estados Unidos, agregando que sus operaciones continuarán mientras las maldades del enemigo común persistan. Y esto, bueno, pues ya se ha convertido en una noticia a nivel internacional, al punto que el Comando Central en su cuenta de fact checker, es decir, verificadora de datos, dice, para nada, no alcanzaron ninguno de sus objetivos los iraníes, nada más que cuidadito con el jordano que se atreve a enviar fotografías o a publicar videos en las redes, porque va a caerle todo el peso de la ley por indiscreto. El Current Report o el reporte actualizado, este que usted ve en pantalla, publica también que Irán básicamente atacó una base militar de Estados Unidos en Jordania, ya les dije cuál, con un misil balístico de largo alcance, aunque el reporte de la fuente primaria dice que fueron 12 misiles balísticos. Imágenes satelitales de febrero, dice Current Report, mostraron que más de 60 aviones de Estados Unidos habían sido desplegados en la base, incluyendo 30 cazas furtivos F-35 y 36 aviones de combate F-15, y esto se habría visto más o menos así, según quienes subieron estos videos, aunque está prohibido porque no quiere nadie en el gobierno de Jordania y de Estados Unidos, junto con las petromonarquías, que se sepa lo que está pasando. Quieren que lo que predomine sea la verdad que quiere imponer Estados Unidos. La televisión iraní, Press TV, publica que columnas de humo se levantaron desde la base aérea de Muwafaq al-Salti de Estados Unidos en Jordania, después de que fuera alcanzada por una ráfaga de misiles balísticos iraníes. Lo que les estaba comentando, en México le diríamos, esta es la base de bases, esta es la base perrona, la que sí le duele a Estados Unidos, porque
junto con el aeropuerto Ben Gurión en Israel. Esta base militar es la que le sirve literalmente de parqueadero, de estacionamiento, de gran garage a los aviones de Estados Unidos para mostrar poder, dominación hacia la región. Como Estados Unidos lo negó, a Irán no le quedó más que publicar imágenes del lugar humeante, precisamente antes de que Estados Unidos pudiera negarlo. El medio de Qatar, Al Jazeera, publica que Estados Unidos emitió advertencias sobre ataques en Jordania y le pidió a sus ciudadanos resguardarse para mantenerse pues seguros. Dice Al Jazeera lo siguiente: el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido un aviso de viaje advirtiendo a las personas en Jordania que busquen refugio en un lugar seguro y se resguarden en el lugar de inmediato. Los informes indican que hay misiles, drones o cohetes en el espacio aéreo jordano, advirtió la cuenta en redes sociales de TravelGov del Departamento de Estado. Esto que usted está viendo, y nuevamente nos hacemos la pregunta: ¿por qué, si el gobierno de Trump no puede proteger a sus propios ciudadanos, sigue tratando de incendiar la región? Si cuando Irán contesta, lo más que puede hacer Estados Unidos es emitir alertas como esta y decirle a sus ciudadanos: sálvese quien pueda y escóndense como puedan y regrésense como puedan, porque a pesar de que tenemos un montón de dinero para darle a Israel y a la industria armamentista, no tenemos dinero para darte para un pasaje y regresarte a zona segura para esquivar el desmadre que nosotros, tu gobierno, estamos haciendo. RT también publica que la Embajada de Estados Unidos en Irak emitió una alerta también para sus ciudadanos, es decir, no solamente para los jordanos, sino también para los estadounidenses en Irak, puesto que Irán también se despachó con la cuchara grande en Irak y también atacó intereses estadounidenses en Irak. A la letra, yendo a la fuente primaria, esto es lo que publicó la Embajada de los Estados Unidos en Bagdad. Alerta de seguridad, 10 de junio de 2026. Ubicación, Irak. Evento: debido a los desarrollos regionales, en lugar de que diga debido a que provocamos una guerra que no sabemos cómo acabar, pero dice debido a los desarrollos regionales, se aconseja a los ciudadanos de Estados Unidos en Irak que mantengan un estado de alerta elevado y estén atentos a las fuentes de noticias locales. Podrían producirse interrupciones en los viajes y cierres del espacio aéreo con poco aviso. La Embajada de Estados Unidos en Irak recuerda a los ciudadanos de Estados Unidos la advertencia de nivel 4, no viajar para Irak. Se aconseja a los ciudadanos de Estados Unidos: no viajen a Irak por ningún motivo. Salgan ahora si están allí. Con ello, bueno, pues queda claro que saben cómo empezar las guerras, pero parece que no saben cómo acabar con ellas. Sirva pues esta introducción para saludar a mi querísimo amigo, el doctor Abraham Navarro, titular de Poder y Contexto, quien se conecta directamente desde Ciudad de México para ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en estos momentos álgidos nuevamente, querido Abraham, en donde no han parado las hostilidades y los iraníes se están despachando con la cuchara grande, porque ¿qué crees, amigo? Además de los 12 misiles balísticos que le causó severos daños a Jordania, bueno, corrijo, a la base de Estados Unidos en Jordania, también está hablándose en los medios iraníes de que hundieron un buque de guerra de Estados Unidos y ahora sí habrían puesto en un predicamento tremendo al orangután naranja de la Casa Blanca, y ya salió el verificador del Comando Central a decir: no es cierto para nada. Ahora ya veremos más a fondo la noticia. Buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. Bienvenidos todos a esta sesión conjunta de análisis de este proceso tan complejo y tan importante. En efecto, esta noche pues hemos visto lo que ya preveíamos, una continuidad de la respuesta iraní a las agresiones de Estados Unidos, que por segunda noche ha lanzado ataques en contra de Irán. La respuesta no se ha hecho esperar. Mencionamos como parte del contexto que Estados Unidos lanzó ataques contra la provincia sureña de Hormozgán. Esto siguiendo a los ataques que
Israel habría lanzado después de la respuesta iraní a su vez por lo que Israel hizo en Líbano. Sé que esto parece un poco complejo, pero lo que estamos describiendo es un escenario de escalada que pone en un grave riesgo el contexto de cese al fuego, si es que este término es aún válido, y por supuesto un contexto de posibles negociaciones que aparentemente pues todavía no estaría muerto según algunos analistas, y la respuesta iraní ha sido contundente. De hecho, se suma a lo que ya han venido haciendo en las horas previas a esta última oleada de ataques. En las horas previas supimos que alcanzaron hangares que albergaban F-35, F-15 y F-16 de bases de Estados Unidos en la región. Después tenemos que en la continuidad de estos ataques, pues ahora se dirigen en contra de Jordania. Ya habíamos mencionado el día de ayer que una investigación militar en Irán había arrojado que Jordania había prestado pues no solo su espacio, sino también ayuda directamente mediante helicópteros para poder detener algunos drones y misiles que Irán había enviado en contra de Israel. Y bueno, pues continúa el castigo sobre Jordania. Déjame compartir una nota interesante contigo, amigo, que forma parte del contexto hoy a las 4 de la tarde, hora de México. A esto pues le tenemos que añadir más o menos unas 12 horas para dar el tiempo de Medio Oriente. Lo que tenemos es que un reporte de investigación militar también por parte de los iraníes señala que un stratotanker KC-135R habría estado repostando en la base Príncipe Sultán en Arabia Saudita. Este reporte, pues por supuesto que arroja responsabilidad por lo que ha venido haciendo Arabia Saudita como otros países para posibilitar los ataques en contra de Irán. Esa investigación es importante. También te comento que el crudo Brent pues ya saltó más o menos $4, alcanzando los $96 por barril, horas después de pues algunos ataques también. Esto se reporta en Press TV. Lo que te comento de la investigación de la base Príncipe Sultán lo publicó Press TV. Esto más o menos, como ya lo comenté, a las 4 de la tarde. También, bueno, pues ya has mencionado cómo en esta base Muwafaq al-Salti ha habido también ataques, esto en Jordania, y además hay que señalar que, por supuesto, la perspectiva de que estos ataques continúen, pues por lo pronto parece ser que ya hay al menos una consideración de que esta ola ha terminado, pero no tenemos nada seguro al respecto. Corrígeme si estoy en lo correcto, porque luego estas cuestiones cambian de un minuto a otro. También mencionamos que la embajada, como bien dijiste, le dijo a sus ciudadanos: corran, sálvese quien pueda, protéjanse como puedan, cúbranse en refugios. Y como bien dices, pues no hay dinero para un transporte seguro para estos ciudadanos, pero sí lo hay para la guerra. Definitivamente estás en lo cierto, querido Abraham, y además déjame te agrego que Estados Unidos sigue en la narrativa de la negación. Los iraníes no nos hicieron nada, los iraníes no pueden con nosotros, los iraníes comparados con nosotros, pues prácticamente Trump mismo lo ha dicho, Irán ya es un estado fallido, su ejército está muerto, su armada está muerta, como si por medio de decretos públicos fuera a tener su correlación en la realidad, cuando en la realidad lo que estamos viendo es una resistencia enorme. ¿Y qué crees? Buena parte de estos aviones que hoy Irán ha bombardeado en Jordania, pues ni más ni menos que se encontraban distribuidos en Arabia, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, de tal suerte pues que Trump diciendo que Irán está en la lona, que Irán es un estado fallido, y de pronto hasta la quinta flota de Estados Unidos ha tenido que mover varios de sus aviones hasta Jordania para darle oportunidad, ahora que se quedaron sin baterías antiaéreas, darle oportunidad a las pocas baterías antiaéreas que les quedan para repeler los misiles de Irán, pues más lejos, tienen más tiempo, se tardan más en llegar los misiles de Irán hasta Jordania, que está pegadito ahí a Israel, casi llegando al mar Mediterráneo, pero esto es bien interesante. Estados Unidos recula, mueve sus aviones hasta Jordania y hasta Jordania los iraníes le dispararon a la que yo digo, la que he definido, pues como habla el vulgo, como la base perrona de los Estados Unidos después del aeropuerto Ben Gurión, en donde, bueno, se hospeda la mayor cantidad de los aviones de ataque sobre los cuales Estados Unidos demuestra su poder, al que le llama
la paz a través de la fuerza. Este modelo de la paz a través de la fuerza ha trascendido entre algunos analistas que consideran que en las negociaciones pues ya es parte de las mismas el ejercer presión a través de el uso de la fuerza. Y cito precisamente a una nota, un par de notas de The Guardian que en su feed de noticias sobre la cobertura en vivo mencionan como Brett McGurk, quien fue un funcionario senior de seguridad nacional en las administraciones Obama, Biden y Trump en el primer mandato, él ha dicho a CNN que los golpes de Estados Unidos del día de hoy fueron altamente telegrafiados. No comenta por qué, solo dice que fueron altamente telegrafiados, indicando que Estados Unidos está tratando de poner un techo o límite a la agresión del día de hoy. Esto lo comentó a las 3:52 horas de Gran Bretaña, en la madrugada, y dice que los ataques están diseñados para presionar a Irán a llegar a un acuerdo, y dice que como fueron telegrafiados, pues este objetivo realmente no se va a cumplir, que es un intento de la administración Trump por influir en el campo de batalla. Tampoco dice cómo es que Trump piensa esto, pero también menciona que es una forma de manejar la escalada y que básicamente pues Irán va a responder a esto, y también menciona que fíjate nada más cómo se ve el sesgo del funcionario, a pesar de que haya cierto tono crítico en sus palabras, dice que todo lo que venga de Irán pues es escalatorio, es decir, contribuye a la escalada. Bueno, pues pareciera como si en este marco las acciones estadounidenses fueran defensivas, bien calculadas, mesuradas, cuando yo lo que veo aquí es gran imprudencia que puede llevar ahora sí al, si no es que ya estamos en el reinicio de la guerra, pues propiamente a una violencia sin límites que lleve ahora sí a las partes a decidir el todo por el todo mediante las armas. Pues mira, que es justamente de lo que te iba a hablar. El analista árabe Sameh Asker hace una reflexión con respecto a esto que publica la revista, bueno, el periódico Tasnim de Irán, la agencia de noticias Tasnim, y dice lo siguiente: para quienes quieran entender los detalles y por qué la guerra ha estallado de nuevo, por favor consideren varias cosas. Repito, esto lo dice Sameh Asker, analista árabe, que observa juicioso lo que ocurre en este momento en el Medio Oriente. Dice, acto número 1. Los ataques iraníes contra bases estadounidenses fueron efectivos, alcanzaron sus objetivos, y entre ellos la destrucción de hangares de aviones F-35 en la base de Al-Azraq en Jordania. Esto con respecto a los ataques de ayer. La reacción estadounidense significa que hay un evento de emergencia que requiere una respuesta disuasoria. Es decir, por más que estos salieron a decir que nada había pasado, si de verdad nada hubiera pasado, Estados Unidos se habría dado cuenta que tuvo éxito al disuadir a Irán de no dispararle o dispararle con cautela. Pero como los iraníes ayer sí le pegaron duro a la base Al-Azraq en Jordania, hoy Estados Unidos elevó el nivel de ataque. Hoy disparó hasta 18 misiles Tomahawk, Abraham, que son súper potentes y que son el temor del Medio Oriente. Pero hoy Estados Unidos hoy Estados Unidos llevó la guerra a un nivel parecido al de la guerra de los 39 días o de los 40 días. Y entonces, punto número 2, dice Sameh Asker, las noticias sobre un fuerte ataque de la resistencia libanesa en el sur y pérdidas para la ocupación empujan a Israel a ampliar la batalla para recuperar su capacidad de disuasión perdida ante tantas bajas de tanques Merkava en el Líbano. Las amenazas, además de Turquía, hoy se duplicaron y han ampliado la crisis en Israel, en Líbano, y la han limitado mucho en cuanto a atacar Beirut y las ciudades principales, porque hoy Erdogan declaró, y ya lo vamos a ver, vamos a abordar también este tema, hoy Erdogan ha declarado que su seguridad, la seguridad de Turquía empieza en Siria y en Beirut, y que ya no van a permitir que Irán se siga paseando como Juan por su casa en Beirut. 3. Un mensaje equivocado de la respuesta iraní al no acercarse a los intereses estadounidenses en el Golfo
salvo Bahrein y Kuwait, que fueron objetivo del 90% de los ataques iraníes en los últimos 30 días. Dice, a los grandes, a los millonarios como Arabia y Qatar, se les está tratando con suavidad. A los pequeños se les está cargando la mano. Nótese, Bahrein, Kuwait y Emiratos también está en la cuerda floja. 4. Trump presiona en sus últimas cartas para obligar a Irán a firmar el acuerdo antes del inicio de la Copa del Mundo. Sin embargo, desorganizadamente, por lo tanto, se autosabotea. La continuación de la guerra durante la competencia significa que los partidos podrían verse expuestos a incidentes y disturbios y violencia, a actos terroristas de venganza o acciones de inteligencia para complicar el panorama. Esto porque Irán ha dicho que podría elevar la guerra y llevarla a un plano extrarregional. Finalmente, dice Sameh Asker, en general, este ataque significa el fracaso de las negociaciones previas que se celebraron en las últimas 48 horas para enfriar la situación, y eso implica que no hay acuerdos bajo la mesa entre Estados Unidos e Irán y que los iraníes responderán rápidamente y cada vez con mayor fuerza a cada ataque de Estados Unidos, de tal suerte que Estados Unidos consiga los resultados diametralmente opuestos a los que busca implementar. ¿Qué opinas de lo que dice este señor árabe, Sameh Hasker, Abraham? Me llama la atención lo que menciona de que Irán ha decidido atacar fundamentalmente a los países pequeños y a los más grandes todavía no. Pero es que esta elección pues no solo obedece a una lógica de tamaño y poder económico, sino también a la prestancia que han tenido estos países para instigar y participar en cierta medida de la estrategia de guerra, no solo poniendo sus territorios, e incluso por su cercanía con Israel, específicamente en el caso de Emiratos. Entonces también la elección de los ataques obedece a ello. Desde luego que a Arabia me parece, le ha ofrecido una vía de coexistencia diplomática que se la ha ofrecido a pesar de la evidencia de que también ha operado a favor de las, las actividades militares en contra de Irán. Ese asunto es complicado, pero me parece que también sigue esa lógica de retaliación por parte de Irán. Y ciertamente los ataques iraníes, como lo menciona, pues han tenido una efectividad marcada para pues permanecer al menos en la jugada en lo que respecta a ser un actor relevante en las negociaciones y dejar claro a Estados Unidos que si hay un ataque de cierta magnitud, Irán va a responder mínimo con ese mismo nivel de agresión. Y esto, querido Abraham, cambia la ecuación porque está entorpeciendo a una administración Trump que empezó a atacar a todo el mundo desbocadamente, con aranceles, más aranceles, amenazas, burlas y después la guerra física, la guerra destructiva, que no es poca cosa. En Irán, Abraham, lanzaron tanta artillería y tanto arsenal como se les dio la gana, y si no es porque Irán se ha defendido como gato pegado al techo, estos no se tentaron el corazón para tratar de incendiarle. Pero justamente debido a esa brava resistencia y esa sagacidad para el conflicto asimétrico, ahora están llevando a la administración Trump a una vorágine desesperada de presión interna, porque el tiempo se les agota, porque sienten que desperdiciaron estos 2 años, por más que Trump diga lo contrario, sienten que desperdiciaron 2 años en donde teniendo todo el dominio político del escenario en Estados Unidos, pues no concretaron resultados en proporción al timing que tuvieron para materializarlo. Y buena parte de esto se hizo una cadena, un vicio o un círculo vicioso, querido Abraham, porque tenían prisa. Y como tenían prisa, necesitaban logros. Pero entonces, los logros no se pudieron alcanzar porque los hicieron con prisa, de manera desorganizada.
Entonces entras en el círculo vicioso. Tengo prisa, entonces no organizo. Voy dando palos y conforme pase el tiempo que voy obteniendo resultados, me empodero más. Pero entonces pasó al revés. Como lo hicieron con prisa, porque tenían prisa, lo hicieron desorganizadamente, porque se fueron a la y se va. Pero eso no implica que no fueran nocivos. Trataron de hacer el mayor daño posible y lo hicieron en muchos aspectos. Sin embargo, la prisa les impidió lograr lo que querían y como no han llegado a cumplir las metas que se propusieron, entonces sienten que el tiempo se les agota y no les está importando estar a un día de la inauguración del Mundial, la justa futbolera, que tiene más alcance que los Juegos Olímpicos en cuanto a rating, en cuanto a audiencia, más o menos se estima, fíjate, Abraham, una barbaridad. Somos en el planeta Tierra, al 10 de junio de 2026, 8.500 millones de seres humanos vivos. El Mundial se estima que lo van a ver, la inauguración solamente que vamos a estar pegados al televisor, 4.500 millones de seres humanos, o sea, casi un 37, no, como un 45% de la humanidad va a estar viendo el Mundial. Y claro que buena parte de esto se va a centrar en la atención de lo que el país sede hace en el Medio Oriente. Y me parece que van a ser muy relevantes los partidos que juegue Irán en Estados Unidos, porque literalmente estará jugando en plena guerra contra el país sede. De locura total. Pero Abraham, tú que tienes un ojo clínico, dime por favor si me equivoco, observa la miradita de Donald Trump y dime si parece la de un hombre sano, ya no digamos mentalmente sano, sano en la totalidad. Mira sus ojeras, sus expresiones demenciales y sobre todo esto que dice lo siguiente, lo cita Daniel Mayakovsky, cita textual de lo que dijo Trump. Fíjate qué estupidez, amigo. Tenemos derecho a bombardear a Irán porque teníamos un helicóptero armado con una bomba entrando en el estrecho de Hormuz e Irán nos lo derribó. El helicóptero era una máquina increíble y quedó en llamas, aunque la bomba no explotó. En otro discurso delirante, dice Daniel, Trump desveló que invadió el espacio aéreo de Irán con un helicóptero armado con una bomba en mitad de supuestas negociaciones de paz y que Irán derribó el helicóptero antes de que Estados Unidos atacase. Por lo que según la lógica de este demente, Estados Unidos, el que iba a lanzar la bomba, es ahora la víctima. Por eso tenía derecho a atacar a Abraham. Pobre Irán, tener que lidiar con estos zumbados genocidas con menos estabilidad mental que un pulpo en un iglú. Bueno, pero yo veo a Donald Trump y de verdad no me lo puedo tomar en serio, ¿eh? Pero sí me preocupa que quienes están alrededor suyo lo utilicen, como utilizaron a Joe Biden, para desangrar Ucrania y Rusia. Y ahora vemos una película similar, pero ya con Estados Unidos siendo actor directamente involucrado. En otro mismo de sus, pues de sus expresiones, Donald Trump habría dicho que se están robando el petróleo de Irán secretamente y que no le importa la inflación. Y la inflación no le importa por por la simple y sencilla razón de que ellos están ganando más al robarse ese petróleo iraní que los costos de la inflación. Hazme el favor. Esto ya lo habíamos más o menos platicado, de que en lugar de que le dé vergüenza robar y reconocer que roba, se siente orgulloso, amigo. Pero no sé si esto lo veas compatible con una persona sana, healthy, como dirían ellos. No, ya personalmente como analista tengo dudas sobre la sanidad del presidente desde que el doctor Frisby hizo su diagnóstico y claro, no es un diagnóstico convencional, vamos, es por observación a distancia, pero hay pues muchos elementos de video para poder ejercer la observación médica. Lo dejamos eso a los médicos, ¿no? Pero esto aunado a las actitudes, los comentarios, la propia personalidad del presidente que ha venido teniendo diferencias importantes con respecto al Trump del primer mandato, aunque
cabe señalar que según el doctor Frisby, este padecimiento pues ya lo viene mostrando desde su primer mandato. En este contexto, pues ya hemos comentado cómo el gran peligro que entraña un presidente que no se encuentra en plena salud mental es que el círculo de funcionarios que lo rodea empujen sus propios intereses a costa de un personaje que pagará los costos políticos y que no tiene tanta relevancia que los pague porque está en el ocaso de su vida sin mucho que perder. Y ellos sí tienen mucho que ganar. Y justo estaba pensando que Jared Kushner, su yerno, es quizás una de las figuras más relevantes para entender la conexión entre estos intereses patrimoniales corruptos y la alianza estratégica con Israel. Me parece que en ese sentido él juega un papel clave, porque representa por un lado a un personaje que se siente y ha afirmado estar completamente comprometido y se siente orgulloso de apoyar la causa sionista, la causa de Israel, así lo dice él, y a su vez representa el personaje que siempre está especulando con bienes raíces y con negocios. Esto, por supuesto, incluye el resort que quieren construir en Gaza y del cual él ha sido promotor importantísimo en Davos y de ahí en adelante. Entonces, esta clase de funcionarios que tienen intereses patrimoniales directos, pues también se alinean con esos objetivos estratégicos de Israel en la región y son pues el engarce perfecto, la conexión perfecta para sacar ventaja ellos económicamente, Israel con los hechos consumados que busca implementar de forma acelerada en lo que le alcanza la vida a Trump, porque el costo político que pueda tener, el 35% de votantes que aún la apoya, las elecciones intermedias, por supuesto, lo que puede costarle políticamente un mundial celebrado en condiciones tan anómalas como me parece nunca lo hemos visto en la historia, pues al final es un costo político que quizás ni siquiera va a alcanzar a enfrentar. Pero lo que ya está hecho, pues ya está hecho. Y ese es el gran peligro para el mundo. Además, como ya lo mencionamos, está el horizonte de que quien ocupa la presidencia tiene un amplísimo margen para conducir operaciones militares, aunque no le llamen guerra, y para que el Congreso pueda revertir esto, pues se requiere un larguísimo camino que también ya hemos comentado, lo cual abre la perspectiva para una guerra sostenida con Irán, en donde lo único que me parece que la detendría es la presión doméstica del alza del costo de la vida, sobre todo si Irán pues decide abrir la puerta del infierno y ahora sí comenzar a arremeter en contra de la infraestructura de hidrocarburos en la región, porque ha decidido no hacerlo en esta respuesta y es algo a lo que tendremos que estar atentos en los siguientes días. Esperemos que no suceda. Déjame te comparto ahora a ti y a toda la audiencia, a las casi 12,000 personas que nos están viendo, querido Abraham, esto que dice el analista árabe saudí, Saud al-Malki, que me dejó perplejo, sobre todo por el valor que tiene de publicar, ¿no?, en redes sociales, en donde fácilmente sus propias autoridades podrían leer y castigarlo. Pero dice Saud al-Malki, y lo pongo para que toda la gente lo vea, para que no vean que le quito o le pongo yo de más, ¿no? Sino que es lo que el mismo analista dice. Por Dios el grande, mi corazón arde de fuego. Esta noche Trump amenaza con atacar como si todo el Golfo fuera su patio trasero, su patio de recreo, y nosotros aquí en Arabia Saudí y el Golfo, ¿nos callamos o nos alegramos? Oh árabes, ¿cuándo despertaréis de esta negligencia? Esta noche Irán responderá, y tiene todo el derecho de responder, porque ustedes son los que abrieron las puertas a los estadounidenses para que la ataquen. Así que Irán golpeará sus intereses. ¿Pero dónde? En nuestra tierra, en nuestro petróleo, en nuestros puertos, en nuestro cielo. Saud al-Malki también agrega, y el americano sentado en Washington contando su dinero y riéndose. Esto no es solo una guerra contra Irán. Este es un plan calculado para desmantelar todo el Islam. Golpean a los chiíes hoy y mañana vendrán por los suníes
y sembrarán la discordia entre los musulmanes hasta que el Islam quede hecho trizas, débil y controlen toda la región. Y ustedes, algunos árabes contentos, regodeándose en la desgracia de Irán, como si fuera su enemigo eterno, sin darse cuenta de que la flecha que viene va dirigida especialmente a nosotros, los que callan y los que se regocijan. Qué pérdida de la razón y la conciencia. Basta de sumisión, basta de silencio. Todo el Golfo pagará un precio alto y las generaciones futuras maldecirán este silencio y esta alegría excesiva. Levántense, oh árabes, únanse antes de que sea demasiado tarde. Piensen con sus mentes, no con los intereses momentáneos. El Islam es uno, la nación es una y el enemigo es común. Esta noche, si Irán golpea los intereses de Estados Unidos en nosotros, no saben qué va a pasar. Que Dios proteja al Golfo y despierte las conciencias antes de que ocurra lo insoportable. Y bueno, finalmente sucedió lo insoportable. Le pegaron a Bahrein, a Kuwait, pero principalmente a Jordania. Arabia Saudí hoy se salvó, pero dice por ahí a una persona, oye, profesor, ¿por qué si dices que es árabe, está en español el texto? Bueno, porque utilizamos la traducción y aquí la traducción nos dice que es precisamente traducido del árabe. Por esta razón lo vemos en español, pero originalmente se escribió en árabe. Pero como no leemos árabe, pues lo traducimos al español. O por lo menos yo no leo en árabe. Abraham no sé, porque Abraham habla hasta chino. Pero No lo he incluido en mi repertorio, amigo, todavía. Un excelente. día. Entonces, fíjate el sentir de este señor. Habla como analista, pero también habla como un habitante de la región al que no le cuentan cuentos sus líderes. Una capacidad de autocrítica, considerando el riesgo que implica criticar, como lo hizo Khashoggi, al que destazaron en el consulado allá en Ankara. Sí, me parece un ejemplo claro de lo que muchas veces se llama una querella o una reflexión crítica sobre la condición de la nación. Es un grito para salvarla ante, digamos, la incertidumbre de espíritu, de objetivos, de mente que padece su pueblo, y sus palabras están cargadas de verdad. Sí. La lógica con la que opera Israel apunta al exterminio de quienes se opongan a su proyecto maximalista territorial. Y vamos, el Gran Israel es un proyecto que no es del todo secreto. Incluso, pues este maximalismo anticipa que la mitad de Arabia termine como parte de este trapecio que conforma esta expresión maximalista territorial. Y pues esto debería ser motivo suficiente para replantear la relación con Estados Unidos y también con Israel, y para comprender cuáles son las razones para lanzar esta guerra en contra de Irán. Lamentablemente, las monarquías, aunque tienen el beneficio de no tener que enfrentar elecciones para permanecer en el poder, pues uno pensaría que esto les permitiría tener una visión a largo plazo, porque finalmente el reino lo administran ellos bajo pues una lógica diferente a la de las democracias formales, pero ni siquiera esta circunstancia sirve para que reflexionen sobre cuál es el futuro de las propias monarquías a la luz de un Israel fortalecido, sin Irán que se le pueda presentar como oposición en la región, y en ese sentido su futuro es tremendamente incierto. Entonces la crítica que lanza Saud al-Malki es muy pertinente. Ojalá no le cueste una, pues una bofetada terrible por parte del Estado. Pues mira este otro mensaje de él mismo. De hecho, es todavía más fuerte. Lo que muestra todo lo que señalas, la desesperación en la que se siente esta gente, porque es que si lo vemos desde México, seguramente ellos que lo están viviendo lo ven también. Y dice Saud al-Malki, los acontecimientos actuales en la región, especialmente la escalada estadounidense iraní bajo el liderazgo de Trump, revelan con claridad una política estadounidense basada en el control total del Golfo y de la región en su conjunto,
y no en nuestra protección como se promueve. Trump amenaza y golpea y cree que la fuerza militar someterá a Irán, pero se enfrenta a una resistencia feroz que ha demostrado que el islamismo es capaz de imponer sus condiciones y humillar la agresión. Básicamente, el señor está reconociendo que Trump se ha topado con pared y ha reconocido que no busca el bienestar de los árabes, como decía hoy John Bolton, sino por el contrario, ese control que intenta tener sobre el Golfo y la región pone en riesgo a los propios árabes que coadyuvan a que Irán reaccione cada vez más beligerante contra ellos mismos, Abraham. Sí, desde luego. Y quienes se encuentran en una situación muy profunda de falta de visión, pues son los Emiratos Árabes Unidos. Pero la reflexión es para todos los estados. Omán no entra aquí, pero para el resto de los estados en la península sí es pertinente que entren a esta discusión tan grave. A veces creo que también la dificultad para negar a Estados Unidos que continúe el pacto de seguridad que han mantenido a lo largo de las décadas con el país estriba en que no identifican los mecanismos para tajantemente decirle a Estados Unidos no puedes usar mis bases. Quizás se enfrentan a que Washington diga, como dice el meme este famoso del duendecito, pues no, y sácame perro, ¿no? Es decir, que simplemente les diga, pues no me voy a ir de aquí porque estoy en un escenario de guerra, es una situación de seguridad nacional y de defensa nacional, y pues podrás proclamar lo que quieras, pero ahorita no me salgo y no me salgo, ¿no? Quizás están en esa disyuntiva, pero pues les está costando muy caro no encontrar la manera de coartar a Estados Unidos, de no ejercer su soberanía y decir, es mi territorio, no puedes hacer lo que tú quieras, voy a desmantelar esta base militar, saca tu personal y reubícalo en donde puedas, tienes tanto tiempo, ¿no? No vemos que eso pueda suceder en este momento, quizás sienten que no tienen ese espacio, no sé, habría que indagar más sobre ello. Creo que Trump se autosabotea brutalmente y entre más tiempo pase, menos control va a tener de las cosas, porque además el tipo es tan descarado que ni siquiera le importa que se sepa lo cínico que es cuando dice, es que les destrozamos los radares a la noche de ayer y hoy ya pudimos pasar con embarcaciones porque los dejamos ciegos. O sea, esto pone a Irán sobre aviso y luego los iraníes hoy que cierran el estrecho Hormuz, dice, a ver, vamos a ver si es cierto que nos acabaste los radares y vamos a ver si es cierto que ya que puedes pasar aunque sea un solo barco. Porque lo interesante, querido Abraham, es que Trump sí es tarado. O sea, amigo, está reconociendo que solo ha podido pasar, si eso fuera cierto, 200 embarcaciones, pero 200 embarcaciones de 15,000 sería el equivalente a menos de 2%. ¿Qué negocio es ese cuando la superpotencia nuclear del mundo dice, he podido hacer que pase el 2% de los barcos, así que yo tengo el control? Porque eso es lo que quiso decir, nada más lo dijo con 200 buques, como si fueran muchísimos, pero si lo ponemos en perspectiva comparada, solo es el 2%. Mira lo que dice Joe Kent cuando le dicen, oye, pues tenemos un desastre de política exterior y el Golfo se ha convertido en nuestra pesadilla, por más que el presidente lo quiera disfrazar. Y él dice, bueno, dudo que el presidente Trump pueda asegurar un acuerdo con Irán en este punto de la guerra, pero permítanme primero matizar mi escepticismo reiterando, no necesitamos un acuerdo para simplemente declarar la victoria y alejarnos. Es la única salida de este lío a corto plazo que entregará algo que parezca una victoria para Estados Unidos. ¿Por qué no podemos llegar a un acuerdo con Irán? Dice uno, Irán cree que está ganando y no se equivocan al pensarlo. Irán está explotando un poderoso apalancamiento que nosotros les entregamos. Cerrar el estrecho de Hormuz ha obstaculizado obviamente de manera significativa el flujo de petróleo y gas, ejerciendo una presión masiva sobre nosotros y la economía global. Hoy, 10 de junio, el presidente Trump anunció que la Marina de Estados Unidos ha escoltado secretamente 200 petroleros fuera del estrecho de Hormuz. Aunque esto es una noticia positiva y puede haber ayudado a moderar en cierta medida el aumento de los precios del petróleo, el impacto no es
suficientemente sustancial para prevenir una crisis energética mayor. Estos 200 petroleros que transitan por el estrecho de Hormuz en los últimos 100 días representan solo alrededor del 2%, lo que decía, querido Abraham, del volumen normal, o sea, antes de que iniciara la guerra, previo a la guerra. Además, Estados Unidos tiene que desplegar activos navales y aéreos mayores para mantener el estrecho de Hormuz abierto. Esto no es sostenible y juega a favor de Irán a largo plazo. Irán puede interrumpir el comercio a través del estrecho con un esfuerzo relativamente pequeño, mientras que Estados Unidos debe arriesgar a 2 grupos de batalla de portaaviones simplemente para mover el 2% de la cantidad normal de petróleo y gas. Esto lo agrego yo, amigo. Dicho de otra manera, el orangután naranja de la Casa Blanca se siente un genio, se siente un rey, pero nadie le dice a ese rey que va desnudo, como dice la fábula del rey desnudo. 2. Vuelvo al texto. Los halcones iraníes han sido envalentonados y no tienen interés en llegar a un acuerdo. Durante años antes de la guerra hubo una gran tensión entre los moderados, que estaban abiertos al diálogo con Estados Unidos, y las facciones más militantes del gobierno iraní, principalmente oficiales superiores de la Guardia Revolucionaria Islámica. Al comienzo de la guerra, matamos a la figura moderada principal, moderada según los estándares iraníes, el líder supremo Khamenei, junto con varios de sus contrapartes civiles, como Ali Larijani. Hemos usado la cobertura de las conversaciones de paz como un señuelo para lanzar ataques contra Irán en 2 ocasiones separadas. Todo esto ha fortalecido la postura de los halcones de que no se nos puede confiar en las negociaciones y que Irán no tenía más opción que luchar. 3. Sobre las razones de por qué no se va a alcanzar un acuerdo de paz. Israel, a pesar de los informes de tensión entre Bibi y Trump, los israelíes siguen siendo el obstáculo para cualquier progreso hacia un acuerdo y lo demuestran cada vez que hay conversaciones serias de paz. El presidente Trump ha hecho declaraciones públicas instando a Israel a mostrar moderación, pero ha sido ignorado y en muchos casos abiertamente desafiado. Los israelíes consideran cualquier acuerdo de paz con Irán como inaceptable y una amenaza mayor para su nación. Hasta que el presidente Trump retire algo de apoyo militar de Estados Unidos a Israel, continuarán saboteando cualquier posibilidad de una paz duradera. Y me gustaría que comentaras qué piensas lo que dice Joe Kent. El hombre sabe de lo que habla, su puesto en inteligencia lo confirma y las razones que da pues son muy precisas. Em, Cada una de ellas nos permite apreciar por qué es que Estados Unidos está difícil de poder alcanzar un acuerdo. Y bueno, me parece que entre lo más destacable está la cuestión de que no han podido tener una lectura clara de cómo funciona la política dentro de Irán. Los errores que han cometido han sido brutales, sobre todo porque han privilegiado la fuerza antes que el conocimiento del enemigo. Y cuando digo que han privilegiado la fuerza, me refiero a estas teorías, si podemos llamarles de esa manera, en cuanto a que infligir un gran daño a la población civil sería la vía para que esa población se escondiera y, en cuanto pudiera, depusiera a su propio gobierno. Esta lectura es muy errónea y, desde luego, no concuerda con estudios sociales que se han hecho sobre cómo reacciona la gente ante un ataque militar masivo y contundente. La gente no necesariamente suele reaccionar de esta manera. También, por supuesto, la mala lectura que tuvieron de que quitando al ayatolá, pues todo el sistema político caería por su peso. Desde luego que esto no se sostiene en la realidad y lo que menciona Kent me parece muy pertinente en el sentido de que pues es el gran moderado y lo quitaron del camino como también quitaron a Larijani y esto desde luego que abre la puerta para que personas más radicales cercanas a la propia Guardia Revolucionaria pues apuesten más por una postura dura. Entonces esa parte me parece muy interesante y convincente. De Israel, ¿qué te puedo decir? Pues también tiene mucha verdad en lo que dice de Bibi Netanyahu. Y mira, en ese mismo tesitura,
Rosemary Kelanick, de la Universidad de Chicago, experta en el programa de Medio Oriente de la Universidad de Chicago, dice: Trump reiniciando los ataques aéreos contra Irán es un enorme error. Y uno se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué alguien de la Universidad de Chicago diría que es un error? Ojo, que no estoy ya citando a iraníes o árabes, estoy citando a propios gringos, a gringos anglosajones además. Y dice: no acercará a Irán a un acuerdo. Los ataques por sí solos no pueden forzar concesiones. Trump también debe convencer a Irán de que puede evitar un ataque cumpliendo con las demandas de Estados Unidos. Se llama el problema de la garantía y ha sido un obstáculo mayor para cualquier acuerdo desde que Trump abandonó el acuerdo de Obama. Irán cumplió con el acuerdo, pero Trump rompió el acuerdo de todos modos. Si Irán espera que Trump rompa sus promesas, ¿qué incentivo tiene para cumplir? Ninguno. Cero. Nada de nada. Todos sabemos que las amenazas de ataque de Trump son creíbles. Las ha cumplido varias veces. Pero las garantías de Trump de que se abstendrá de atacar a Irán si coopera son completamente increíbles. Y cada nueva ronda de ataques de Estados Unidos hace más difícil que este país se comprometa a la moderación con Irán más adelante, después de que haya renunciado a su influencia nuclear. El problema de la garantía es aún peor porque las demandas de Trump parecen cambiar una hora a hora. Incluso si Irán quisiera cooperar, ¿cómo podría hacerlo? Lo que contaba como cooperación en el tiempo T podría ser ignorado en el tiempo T+1, porque Trump es tan errático, no puede articular clara y consistentemente exactamente qué necesita hacer Irán para decir sí. Ejemplo concreto, la demanda de Trump en el Estado de la Unión de que Irán diga esas palabras secretas de que nunca obtendrá un arma nuclear. Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores de Irán, literalmente dijo esas palabras exactas y Trump bombardeó a Irán de todos modos. En este punto, después de bombardear a Irán durante múltiples rondas de diplomacia, no sé si hay nada que esta administración pueda hacer para que sus garantías sean creíbles. Si no puede, entonces no hay un camino diplomático viable hacia adelante, lo que significa que Trump falla en obtener cualquier acuerdo, eventualmente se retira e Irán impone peajes en Hormuz. Dicho de otra manera, es prisionero de sus propias decisiones erráticas. Y justo a lo que dice la señora Rosemary Kelanick de la Universidad de Chicago, también del analista Brett Erickson, señala que Estados Unidos no puede ganar esta guerra. Dice, no va a suceder. Irán tiene una dominancia abrumadora en la escalada, algo que creo que pronto va a demostrar. El bloqueo fue un fracaso. Los bombardeos nunca pondrán a Irán de rodillas. Su población nos odia mucho más de lo que odia el régimen ahora. Los estadounidenses van a morir porque el ego de Trump es demasiado frágil para admitir que está acorralado. Basta ya. O sea, te pongo el caso de 3 estadounidenses anglosajones, Rosemary Kelanick, Brett Erickson y también Joe Kent, y todos coinciden, bueno, lo que nosotros estamos diciendo, pero creo que tiene más validez en este contexto que lo digan ellos, porque viven en Estados Unidos y porque están más empapados de la política estadounidense que nosotros. La viven, pues. Claro, Joe Kent ha sido muy elocuente en esta explicación, en este análisis. El dilema militar. Está, por otro lado, la mala lectura de los iraníes, el factor Israel también, y el cuarto elemento no lo recuerdo, pero todos son muy pertinentes. Y quisiera comentar un tanto más sobre lo que dice Rosemary Kelanick, porque me parece súper interesante. Creo que nos habla de una contradicción gravísima y tiene que ver con esta teoría del babuino de la Casa Blanca. ¿Qué presidente podía aceptar la tarea de lanzarse a una guerra con Irán? Uno que fuera profundamente ignorante y ambicioso, y una ambición que data de muchas décadas. Trump es el hombre indicado. Y para ello, pues bueno, no contó con la inteligencia propia, con los análisis de la CIA. A este respecto, confió más en la inteligencia de Israel. Y el gran problema que ahora tiene la propia administración Trump, y en cierta medida Israel también, aunque todavía no lo pueden ver, es que aunque utilicen a Trump para sus fines tanto patrimoniales como geopolíticos en el caso de Israel, no lo pueden utilizar solo para firmar
Trump sigue teniendo participación como presidente en activo. Quiero decir, está despierto, tuitea, toma decisiones, le da una orientación a la negociación, da órdenes, sigue activo. Pero no es un hombre coherente, porque nunca lo ha sido, porque no tiene experiencia política, porque no le interesó nunca tenerla, y porque además está en el ocaso de su vida con problemas de salud mental. Y esto me permite reflexionar también, amigos, sobre lo siguiente, porque la figura de Trump me parece sumo interesante. Creo que se van a escribir ríos de tinta acerca de él, incluso después de que él haya desaparecido. Y lo que me intriga mucho de su persona es que hay momentos en que parece un verdadero estúpido, vamos a ponerlo de esa manera. Y hay momentos en que me parece una víbora ponzoñosa muy hábil para manipular. Y precisamente estoy notando que la psicología considera que puede haber inteligencia para manipular, cuando al mismo tiempo puede ser profundamente ignorante, prejuicioso, terco y mentiroso. Esta serie de rasgos psicológicos no se contradicen, pueden formar un todo en la misma persona. Se entiende entonces a la manipulación como una forma de influencia social que explota vulnerabilidades ajenas para obtener una ventaja. Esto es sumamente coherente con la propia biografía de Trump. Puede coexistir con sesgos, rigidez mental, deshonestidad. Manipular no exige necesariamente pensamiento crítico ni apertura intelectual, es decir, interés por cómo funciona el mundo, interés por un poco la geografía, si lo quieres ver así, cuando eres presidente, que más o menos te informen pues de cuáles son los rubros más productivos de tu país, cómo los puedes explotar, cómo gobernar. Esto requiere una gran curiosidad y un gran interés por muchas áreas que él no tiene. Por eso no gobierna. Por eso ya ha dicho que esto de los hospitales, las guarderías, no es para él, no le importa, no hay dinero para eso. Yo estoy muy ocupando con las guerras, así lo dijo. En un momento, ya no sé si llamarlo de lucidez o simplemente de brutal honestidad, porque ahí es claro que los filtros políticos pues han sido dejados de lado por cualquier circunstancia mental que le aqueje, pero pues manipular no exige necesariamente este pensamiento crítico ni apertura intelectual. Entonces, sé que la expresión que pongo por delante no es académica, pero insisto, a veces me parece una víbora ponzoñosa y peligrosa, y a veces parece profundamente estúpido para conducir las tareas de gobierno. Es necesario que apreciemos esta complejidad de su personalidad porque sigue estando en funciones. Y lo que dice esta analista, Rosemary Kalanick, apunta a eso, que aunque fue el personaje necesario para iniciar esta operación en contra de Irán, lo necesitan para continuar esa operación, pero su mera presencia contradictoria hace imposible un acuerdo político, que por otro lado Israel es el último interesado en que se logre cualquier acuerdo político. Ya han dicho que cualquier acuerdo que se logre es un acuerdo no deseable. Para ellos no hay otra opción en su cabeza que un Irán despedazado. En ese sentido, pues sigue siendo útil, pero no saben que finalmente con un babuino de la Casa Blanca con estas características, lo que tienen enfrente es la perspectiva de una derrota militar estadounidense. Y por más que piensen en el enfoque de las ganancias maximalistas territoriales y los hechos consumados, me parece que no tienen un plan claro en Israel sobre qué van a hacer si Estados Unidos se va obligado a irse, valga la redundancia. No contemplan este escenario porque son soberbios y sienten que lo tienen a Estados Unidos controlado completamente. Incluso ya están apuntando, como ya lo hemos mencionado, a la fusión de la inteligencia, de las industrias militares y a una más estrecha cooperación en inteligencia, lo cual les permite apostar a que Estados Unidos no se va a ir. Pero nadie puede asegurar eso, a pesar de la influencia que tienen, porque hay muchos factores que también se oponen a la continuidad de Estados Unidos en esta guerra. Y en ese sentido, pues, no tienen un plan B. Y la gran paradoja del babuino es que con esta personalidad, pues no hay una figura coherente que permita encauzar la posible victoria que ya se ve cada vez más lejana. Entonces, pues esa es la contradicción del babuino. Es el presidente que necesitaban para iniciar la operación,
pero como todavía es un presidente mínimamente funcional, es suficientemente funcional para mandar mensajes contradictorios y echar por debajo toda posibilidad de negociación. Y el tema es que se entrampa solo, ¿no? Cuando, Solo. como dice esta señora de la Universidad de Chicago, Rosemary Kelani, ¿cómo chingados exactamente se tiene que comportar Irán para que este cretino considere que va ganando y que ya va a dar garantías de algo? Y si quizá lo que hoy sea T pierde importancia porque mañana va a ser T más 1. Y cuando están a punto de cerrar el T más 1, a lo mejor se avienta una R. Entonces, ¿en qué momento va a ser serio? Porque justo cuando Irán está a punto de decir exactamente las palabras que Trump quiere que diga, que las dijo Araghchi y las dijo el ministro del Exterior del Sultanato de Omán, de todos modos los bombardearon el 28 de febrero. Entonces, ¿qué te garantiza que va a respetar sus propios acuerdos si no los ha respetado nada? Y aquí hemos dicho un sinfín de veces, qué preocupante cuando Trump empieza a hablar de paz, porque es justamente cuando ataca, y de negociaciones, es justamente cuando pega a traición. Querido Abraham, ahora te invito a que pasemos al segundo tema que va junto con pegado con el otro, y es que parece que Irán no se contentó únicamente con atacar 18 lugares en la tarde y luego pegarle a la base importante de Jordania, de donde se encuentran ubicados los aviones F-35, F-16, como lo sostenía este anuncio que estamos mostrando, este de RT, que dice cazas estadounidenses bombardeados en Jordania, F-35, F-16 y F-15. O sea, les habría hecho los iraníes, les habrían madrugado a los estadounidenses para que ni siquiera puedan levantarse estos aviones, que me parece que es algo que Irán debió haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Pegarle a los aeropuertos y a las bases para evitar que si el poderío principal de Estados Unidos y de Israel son los aviones superpoderosos y súper rápidos, pues que no tengan de dónde despegar ni a dónde aterrizar. Pero bueno, pues hoy se habla además también de esto que va a aparecer en pantalla. El Comando Central de los Estados Unidos, con su fact-check o su verificación de datos, escribe, afirmación, medios de comunicación iraníes afirman que Irán atacó un buque de guerra estadounidense en el estrecho de Hormuz, y luego pone con mayúsculas, falso, ¿verdad? Ningún buque de guerra estadounidense ha sido atacado. Pero ya hemos visto que el Comando Central de Estados Unidos es tanto o más mentiroso que el propio Trump, que ya es decir mucho. Y entonces mira la elegancia con la que le responden los de la Embajada de Irán en Ghana. Llegados a este punto, el silencio te conviene más que cualquier otra cosa, otra afirmación. Tu credibilidad se ha hundido en algún lugar cerca de Hormuz. Y mira, amigo, que ya habíamos hablado del costo a la credibilidad que tendrían estas afirmaciones tan distantes de la realidad. Y pues es lo que estamos viendo, ya se están burlando de ellos. Ahora, Abraham, esto, sin duda alguna, vuelve a traer, digamos, a colación el hecho de que pues Irán sí tiene capacidad para golpear a Estados Unidos, el bloqueo naval de Estados Unidos. No lo ha querido romper para no escalar y no darle a Trump la posibilidad de que ahora sí reciba apoyo del Congreso. Pero dadas las circunstancias, me parece que Trump se deslegitima cuando ataca a Irán una y otra vez, y claro, se va a entender como algo incluso hasta lógico cuando lo haga el propio Irán. Amigo, hay una pregunta aquí que sigue siendo pertinente. ¿Sigue habiendo cese al fuego? Y te lo planteo porque hay una nota que me pareció bien interesante analizar. Es un editorial, no está firmado por alguien en específico, es un editorial de The Guardian, donde se menciona o se pregunta, primeramente, si ha terminado este cese al fuego. Y lo que interesa son los testimonios que cita, tanto de fuentes como de funcionarios, en el sentido de que en Washington quieren mantener la idea de que el cese al fuego sigue vigente. Y también comprendemos que en cierta manera, pues Irán ha mandado el mensaje de que la ola de ataques ha culminado y lanzado
pertinente advertencia de que no debe haber más, lo cual sí nos indica que pues, puede ser que siga vivo. Y es que parece, te he comentado este tema varias veces y ya pudiera parecer obsesión mía, pero es uno de los temas que más se discuten. Por ejemplo, esta nota cita a The Wall Street Journal, quien menciona que Trump ordenó a sus asesores que transmitieran un mensaje a Irán a través de Qatar, en el que indicaba que los ataques no significaban un reinicio de una guerra total. Esperemos que sea verdad, porque ya sabemos que el señor miente como respira. Pero bueno, esto es lo que dice el Wall Street Journal, y que solo era una respuesta al derribo del helicóptero. Bueno, en fin, qué mal se ve sobreexplicando este asunto, ¿no? Nada cambia en lo que respecta al acuerdo en este momento. Eso es lo que según dijo Trump, según otro funcionario de la Casa Blanca, y esta vez lo dijo a Político. También se menciona como cita que hay un aspecto militar y otro de negociación, así que pueden ocurrir dos cosas al mismo tiempo. Ponemos nuevamente sobre la mesa el asunto de que esta negociación se lleva a la par que la agresión. Y nuevamente citan a Brett McGurk, este funcionario que mencioné hace rato, que deja claro que pues se intenta controlar la escalada porque se anunciaron los ataques y que no se va a reanudar la campaña que comenzamos en febrero, según la cita de este funcionario. El presidente, se dice, lucha contra una caída en picado de su popularidad y un deterioro de la confianza económica. Esto como parte del contexto que da la nota de The Guardian. También dice que persisten importantes diferencias, por supuesto que no son salvables en este momento. Según la nota, lo que esperaría conseguir Estados Unidos con esta última ronda de ataque sería no un retorno a la guerra total. Y aquí se citan las palabras de Hegseth, dichas recientemente. Que los nuevos ataques no se producen porque queramos reiniciar nada, dice. Estados Unidos, cita otra vez, está preparado para establecer las condiciones que garanticen que consigamos el tipo de acuerdo que espera el presidente Trump. Y aquí abro un paréntesis. El tipo de acuerdo significa la imposición de todo lo que quiere el presidente Trump. Todo. Ok. Bueno. Si tenemos que negociar con bombas, negociaremos con bombas, dijo Hegseth. Wall Street Journal dice también que un funcionario estadounidense afirmó que, aquí va en otro sentido, la presión militar no hará más que aumentar hasta que Irán ceda a las condiciones del presidente. Bueno, de hecho va en el mismo sentido, va en el mismo sentido. La negociación a través de las bombas y que esta estrategia está diseñada para presionar. Y un informe de Axios, que también se cita aquí, dice que Trump sopesó una operación que era, se abre cita, de gran envergadura pero de corta duración, cierro cita, que tenía como objetivo presionar a Irán para que cambiara sus posiciones en las negociaciones. Esta diplomacia coercitiva, según Hamid Reza Azizi, no es la única razón de la escalada. Este Azizi es visitante del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad. Dice que también la escalada pues tiene como objetivo lo que ya has mencionado también, dañar sistemas de defensa aérea, centros de mando y control, sistemas de radar, para debilitar la capacidad de defensa de Irán en torno al estrecho de Hormuz. Y ahora viene una pregunta muy incómoda. ¿Logrará una mayor presión que Irán se siente a la mesa de negociaciones? Bueno, aquí se cita al embajador de Irán ante la ONU y pues dice que para nada, que no se puede alcanzar ningún acuerdo sostenible mediante el terrorismo, la intimidación o el uso de la fuerza, y también da el antecedente de que Irán nunca ha negociado bajo amenazas ni presiones, ni se someterá a presiones ni cuestionamientos. Y bueno, también se menciona que los líderes iraníes han sido reacios a ceder ante condiciones estadounidenses, incluso ante ataques generalizados. Luego se cita al medio The Atlantic, que dice que en el análisis interno, pues Irán sí está bajo muchísima presión, 1 millón de empleos perdidos. Bueno, esto ya se viene diciendo desde hace tiempo. Casi 300,000 iraníes se han inscrito en el seguro de desempleo, a una inflación que ronda el 85%. Si es que esto es cierto, pues bueno, son las realidades de la guerra. No es algo sencillo. Es poco probable que los continuos ataques militares, a pesar de esto, logren que Irán abandone su posición actual. Esto lo afirma The Atlantic, citando a Dani Sitrinovich, ex jefe de la rama iraní de la inteligencia militar israelí. Ojo con esto, repito. Dani Sitrinovich, ex jefe de la rama iraní de la
de la inteligencia militar israelí. Él afirma que es poco probable que los continuos ataques militares estadounidenses logren que Irán abandone su posición actual. Me parece que es una posición crítica, pero no muy escuchada en Israel, por supuesto. En definitiva, ninguna operación militar, ya sea limitada o extensa, breve o prolongada, probablemente obligará a Irán a aceptar un acuerdo en los términos de Estados Unidos. Aquí añado yo que son en buena medida también los términos de Israel. Principalmente, y citan a Citrinovics, podría llamarse Limonovics, ¿verdad? Citrinovics dice, lo más probable es que una respuesta iraní aleje aún más a las partes de la diplomacia. Insisto, es muy interesante que esto lo diga un analista de inteligencia de Israel. También se menciona que si Estados Unidos decide atacar emplazamientos de radar y centros de mando, podría formar parte de un patrón más amplio de preparativos para una nueva guerra a gran escala. Esto que ya también hemos mencionado aquí varias veces, pero esto podría conducir a que los líderes iraníes se radicalicen y lo que ellos llaman la minoría de altos funcionarios que ven con buenos ojos el abandono de las conversaciones de paz se fortalezca. Hay profunda desconfianza, afirma Citrinovics, y se empieza a aceptar el statu quo, un statu quo que realmente es insostenible. Y que Trump debería prepararse para una confrontación prolongada en lugar de una solución negociada, porque no se ve dispuesto a aceptar los puntos iraníes. Bueno, es lo que quería compartir contigo. En términos generales, resumimos estas ideas de esta nota en el sentido de que en Washington quieren minimizar la magnitud de estos ataques como una violencia controlada que forma parte de la negociación. Casi dicen, Irán ya debería de haberse acostumbrado a esto. Seguimos negociando y te vamos a seguir pegando hasta que aceptes los términos negociados que realmente son los que imponemos nosotros, que son los que impone realmente Israel. Y por otro lado tenemos a un exfuncionario de inteligencia que dice que esto no va a funcionar. Ese es el mensaje. Y fíjate que ambos son muy mesurados, tanto Assisi como Citrinovich son muy mesurados. Yo lo he leído bastante a este señor y me gusta mucho porque a pesar de que tiene la experiencia más allá de lo académico y más allá de lo teórico, es muy ordenado y es bastante autocrítico de lo que hace su propio gobierno. Y claro, amigo, como analista de inteligencia, pues más allá de la ideología que tengas, tú ves y lees alcances y fortalezas y debilidades del adversario. Pero en la administración Trump es tan arrogante el grupo que pretenden históricamente ver a los otros como débiles, los ven por debajo del hombro y luego no reconocen las capacidades que tienen para enfrentárseles, y cuando se les enfrentan, pues termina el desastre para Estados Unidos que hemos estado viendo. Abraham, perdón, amigo, pero se sugiere algo más, que si la inteligencia israelí en su momento ofreció elementos para que Trump se confiara, esto nos habla de que hay, ¿cómo decirlo?, una influencia de la propia coalición de gobierno sobre el Mossad para que privilegie un tipo de discurso y de evidencia y que acalle a este tipo de analistas que son más realistas y dicen, pues esto no es tan sencillo. ¿No te parece? Sí, no es tan sencillo. Pero fíjate que aquí lo interesante es que esta crítica a la administración Trump de su arrogancia y de los costos que conlleva su arrogancia ya se las habían hecho porque decían, bueno, te puede caer mal o bien un chino, te puede caer mal bien un ruso, te puede caer bien mal un iraní, pero hay que leer de qué son capaces qué es tanto son capaces de hacer, porque desarrollar una estrategia sin considerar las fortalezas que tienen es subestimarles y te puede salir caro en el proceso y puedes terminar cediendo más de lo que estabas dispuesto a ofrecer. Y sin embargo parece que eso hicieron, incluida la inteligencia israelí. Es que ese es el problema, ¿no? La inteligencia se prestó como herramienta para convencer a Trump de los objetivos geopolíticos del país. Y así funciona la política al final. Así funciona la película, digo, la política al final. Amigo, también el analista Brandon Becher dice, oigan, sí se sospecha, sí parece, cada vez cobra más fuerza la idea de un buque estadounidense alcanzado por un arma hipersónica iraní, aunque siguen sin verificarse, pero definitivamente es una posibilidad
dadas las capacidades iraníes en ese ámbito y la absoluta estupidez de la estrategia de la administración Trump. Siguen cayendo las opiniones, amigo, no solamente son tuyas y mías, en esos términos. A Marco Rubio, tanto que le gusta decir estúpido, 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 stupid. Y pues mira, lo que hacen en el Medio Oriente ahora se les está devolviendo con ese mismo concepto que tanto le gusta a Marco Rubio. Así que Dijeron hoy, que era el único concepto entre su mente y el reflejo del espejo, algo así dijeron, ¿no? El único elemento común entre su mente y el reflejo del espejo cuando él está frente al espejo, ¿no? Algo así. o que definía esta frase bíblica de que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si este señor dice tantas veces la palabra, pues vemos las acciones de este señor, de su De la jefe, experiencia. de la experiencia. Querido Abraham, hoy Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, se le lanzó con todo el cuello a Israel y Netanyahu le contestó también en términos muy fuertes. Parece que va tomando calor y color la relación de Turquía y el Israel que demuestra que no sabe convivir con sus vecinos y que permanentemente necesita pelear y pelear y pelear con otros. Tengo toda la trama de lo que puede pasar entre Turquía e Israel, pero ¿qué te parece si antes agradecemos a la gente la generosidad que tiene con nosotros? Claro que sí. Miguel Vergara manda un superchat a Poder y Contexto, Poder Super Sticker. Gracias, Miguel Vergara, por este apoyo en Super Sticker que nos envía. Gracias por la confianza. Por acá también Tim Burton, mira, ves, hasta tenemos a Tim Burton. Tenemos una Dice, gran audiencia. gracias, don Tim. Dice, y cuando juegue Estados Unidos también van a ser relevantes porque los van a buchear. Irán va a tener el apoyo de muchos hinchas aficionados y rating en los partidos que juegue. Me parece que sí, ¿eh? Esto que dice don Tim es cierto. District Y Animal también manda un super chat a Poder y Contexto. gracias. Y ahorita te voy a hacer una pregunta. Gracias, District Animal, por este apoyo que nos obsequia y nos dice lo siguiente. Canadá está siguiendo a Rusia con su silencio estratégico en Ucrania. No veo al Kearney de Davos y también es país sede del Mundial. Y es OTAN, ¿no? Sí, pero Canadá no está silenciosa. Canadá parece un miembro de Europa, parece de la Unión Europea en su beligerancia ante Rusia. No, no, al contrario. No está siguiendo a Rusia para nada. Es su rival porque además se disputan el Polo Norte y porque además Canadá cree que una Rusia débil es posible gracias a una Ucrania fuerte. Entonces parece algo lógico, pero Canadá está distanciada de Estados Unidos, pero no se ha acercado para nada a Rusia, al contrario. Son malas noticias para su convivencia con los países en el Polo Norte, por supuesto. Lo que Sí, te iba a preguntar es totalmente. lo siguiente, y lo pensaba en la mañana. A Trump casi no se le abuchea, como lo vimos en un video hace 2 días. No sé en qué medida esto se debe a que él cuida los espacios donde no vaya a ser abucheado. No, Y por eso, al contrario, se le abuchea mucho cuando no hay espacios controlados. Es decir, sí, en el marco de los eventos republicanos, pues es Dios. Pero cuando va a justas deportivas, en Nueva York, en Washington, en New Jersey, lo han abucheado, amigo, hasta en la Florida. sí, a lo que voy es a lo siguiente. No hay registro en las noticias mucho de cuando lo Ah, ya. abuchean, ¿no? Me parece que no los hay porque él trata de no ir a esos eventos, pero a veces es inevitable. Y cuando ocurre, pues es porque se expone a un público variado y de ese público variado, 7 de 3 lo abuchean, más o menos, ¿no? Y esto lo documentan las redes sociales. Sí, Sí, las sí, televisoras no necesariamente. sí. Y esto se va a ver en el Mundial, como lo Yo creo sugiere que nuestro sí. amigo. Yo creo que sí. Oye, aunque ahora los gringos de verdad están bien sádicos. Están diciendo que le van a quitar las visas a cualquiera que en las redes sociales entorpezca el proceso electoral de Colombia el 21 de junio. Hazme tú el rechiflado favor. Estados Unidos, como por qué te tendría que quitar la visa porque tú tengas una opinión como se te pegue la gana en el caso de Colombia. ¿Sí me Claro, explico? claro. Entonces, no sé hasta dónde, si te amenazan con quitar visa por lo de Charlie Kirk, si te amenazan con quitarte la visa porque criticas a Israel, si te amenazan con quitarte la visa, si opinas de forma equivocada
En el caso de Colombia, ¿por qué no amenazarían a la gente que va a Estados Unidos al Mundial si abuchean al orangután naranja de la Casa Blanca? Que es probable que si hace una aparición pública lo abucheen. Van a ser tantos haciéndolo al mismo tiempo que va a ser difícil identificarlos. Probablemente. José Manuel Sepúlveda Delgado, gracias por el super sticker que nos hace llegar. Miguel Vergara, también gracias nuevamente. District Animal dice, en Irán estarán leyendo la historia de las protestas pacíficas que financió Trump. Salió un video de Legos con Maradona y Ochoa. Bueno, ahora parece que también la oposición iraní se ha alejado de la postura de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha bombardeado parejo cuando bombardea zonas civiles. Y ahí se dieron cuenta que no quieren liberarles para nada. Roto Bisgur nos manda un apoyo, gracias. Dice, ¿cuál es el pronóstico de ustedes para lo que va a durar la guerra contra Irán? ¿Y quién será el que más gane? Saludos a mis analistas bíblicos. Bueno, primero que nada, gracias. Primero, si quieres, adelante, amigo. Creo que te quité la palabra sin querer. No, solo quería mencionar que responder estas preguntas es realmente complicado, porque no tenemos los elementos, no podemos controlar todo lo que sucede. Hay muchos factores humanos, de errores, de casualidades. Sí. Lo que tiene que ver con un Trump incoherente, la falta de estrategia de Estados Unidos, el gran poderío militar de Estados Unidos también, es complicado. Sí, porque además esto requiere metodología de prospectiva. Así tal Aún cual. así, solo es una estimación. Sí, y es una estimación. Así que queremos ser muy serios, mi querido Roto Bisgur. Te agradecemos el cumplido, pero necesitaríamos hacer todo un programa completito para responder eso. Gracias también a Maribel MICV, que manda un super chat a Poder y Contexto. Muchas gracias, Maribel, por este apoyo que nos obsequia y nos dice lo siguiente. El mensaje de Saud al-Malki es algo que yo he pensado siempre. Estados Unidos, Israel y los europeos son culpables de las eternas guerras entre árabes y nadie piensa que esos países actúan como los instigadores y disfrutan su logro. No es algo de lo que se reflexione mucho y muchas veces cuando la gente no está, pues digamos, revisando constantemente estos temas y de repente aparece una nota en las redes sociales, pues muchas veces quizá la gente piensa, cuestiones de izquierda, ¿no? Y ya, ¿no? Pero debería de haber más discusión sobre esa responsabilidad para que la gente comience a cambiar de perspectiva y se presione a los medios de comunicación. Sí, yo nada más haría un matiz para mi querida Maribel y una observación muy respetuosa. El hecho de que ella no sepa que sí se hace, no significa que no se haga. Y a veces cometemos el error de que desde nuestro enfoque, muchas veces limitado porque nos dedicamos a mil cosas y no nos damos el tiempo de investigar si sí lo hace alguien o no lo hace, cometemos el error de generalizar y decir, no, es que nadie lo hace. A ver, aquí le voy a dar la razón en un aspecto. Y te voy a decir por qué hago este matiz, porque yo esto lo vengo diciendo hace 25 años. Pero hace 25 años que hice mi primera tesis de licenciatura, en donde dedico todo un capítulo a hablar, por ejemplo, de los acuerdos Hussein-McMahon. No sé si doña Maribel sepa qué es el acuerdo Hussein-McMahon, pero es un acuerdo de 1915, en donde los británicos le proponen a los árabes hacerle la guerra al Imperio Otomano para que se desintegre el Imperio Otomano. Esto se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial y después le prometen un estado panárabe con sede en Damasco, pero al mismo tiempo le prometen a Israel con la declaración Balfour, James Balfour, ministro de Asuntos Exteriores, que además luego toman ese telegrama, amigo, como algo válido, los sionistas, el Estado de Israel en las mismas tierras que habían prometido el Estado judío. Entonces, claro, yo siempre he sostenido desde hace 25 años que esto que está diciendo la señora pasa, pero hace 25 años no tenía el megáfono, el micrófono que tengo ahora. Pero además en la Universidad de Guadalajara, en la UNAM, en el Colegio de México, personajes como María de Lourdes Sierra Cove, experta en Medio Oriente, la doctora que fue mi asesora de tesis en el posgrado, el mismo doctor Luis Mesa del Monte, que dirigió también los estudios de Asia y África en el Colmex, y una cantidad enorme de profesores lo siguen haciendo, solo que desgraciadamente la Academia Mexicana falla en algo, pinche endogamia cabrona,
que no los deja salir a los medios de comunicación a socializar el conocimiento con la gente. Entonces luego gente como doña Maribel creen que no se hace o que no se piensa o que no se dice o que nadie difunde, pero luego pues ya sabemos que, por ejemplo, está esta Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la AMEI, que es puro pinche chacoteo, puro turismo académico, en donde se van a Cancún, a Monterrey, a Guadalajara, al puerto de Veracruz, a Ensenada, a hacerse güeyes, a contarse las mismas mamadas que se cuentan en los salones de clase. Y a Y en salir lugar con de, las estudiantes a veces, ¿no? También, amigo. por supuesto, y en lugar de compartirse los avances de sus investigaciones, presentan cualquier tontería en mesas de 15 minutos y ya, se acabó. Entonces no tienen la capacidad de difusión ni el alcance, ni se esfuerzan por tenerlo además. Entonces la academia en México necesita cambiar el paradigma para que doña Maribel y gente como doña Maribel no piensen que no se habla o que no se piensa. Sí, nada más que no se tiene el alcance y no se tiene tampoco la suficiente humildad para llegar a las masas, para llegar a la gente de a pie, que es precisamente el objetivo de estos canales, amigo, socializar el conocimiento. Claro, y me parece que la crítica de Maribel, y es como la leí en primera instancia, es que en los medios de comunicación no son temas muy recurrentes. Y esto se da porque, pues precisamente, muchas veces se quedan en el día a día, la información reciente, y no siempre hay profundidad histórica, y eso es importante. Sí, y cuando medios de comunicación hegemónicos presentan analistas, resulta que son analistas que dicen cualquier tontería que uno se pregunta, ¿de veras necesitaste estudiar en la Sorbona de París para decir estas mamadas? ¿De veras necesitaste estudiar en la UNAM para venir a decir esta cantidad de tonterías? ¿O estudiaste en Columbia University para venir a decir lo que dice Chumel Torres? Porque yo tengo varios amiguitos académicos que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores que son Chumel Torres en potencia, pero egresados de un doctorado en el extranjero, o sea, o en alguna universidad pública mexicana de prestigio. Pero sí, hace falta más seriedad y sobre todo compromiso social de difundir verdaderamente el conocimiento sin amarillismo. Así es. Bueno, continuamos entonces con Eberto Anguiano. Dice, no hundió ningún buque porque era un buque sumergible. Que no falte la sátira política, amigo. Es Eberto. Gracias, Eberto, por la carcajada que nos acaba de sacar. David No, no les dé Olivar, ideas, Eberto. sí, nos manda Lo un van a apoyo también utilizar. David Olivar y dice lo siguiente, saludos hermanos, ¿qué opinan del Mundial y que Irán no le fue permitido hacer su base en Estados Unidos? Mi querido David, hemos dicho esto muchas veces en distintos programas, así que no sea malito, vaya a revisar Poder y Contexto y tu profe de RI en las ediciones pasadas, porque hemos hablado con mucha abundancia. De hecho, hoy me entrevistó el periodista Jesús Escobar Tobar. Si usted va a su canal, escribe así, Jesús Escobar Tobar, es justamente estas dos preguntas que ya las resolvimos en 18 minutos allá. Mira, 18 minutos, y eso que me dijo Jesús, una entrevista de 5 minutos y pues ya sabes qué rollero soy y me aventé respuestas larguísimas. Por acá Robin Vilchis manda un superchat a Poder y Contexto. Gracias, Robin, por este apoyo que nos obsequia y nos dice saludos, mis profes aquí presente en la nocturna. Saludos, Robin. Gracias, mi querido Robin. Le mando un abrazote también yo por el apoyo que nos hace llegar. Y Antonio Torres también nos manda un super sticker. Gracias. Y gracias también a Don Infame el Mitotero que nos dice, tomen nota. Muy bien, Don Infame. Gracias por estar al pie del cañón. Por acá nos dice también Maribel MIC, manda un superchat a Poder y Contexto. Gracias, Maribel, por este apoyo que nos envía. Y nos dice, no me refería a nadie en general, sino a los países árabes. No ven ni piensan cuál es la intención de todos esos países acabarlos, pero que lo hagan entre ellos mismos. Bueno, pero incluso aquí acabo de presentar en este programa todo el desarrollo bien elaborado de dos académicos árabes, uno de Arabia Saudita y uno de Qatar, que justamente decían, ¿por qué no despiertan nuestros gobernantes árabes y no se dan cuenta que justamente nos están haciendo pelear entre nosotros y hoy van por Irán y al rato vienen por nosotros? Pero vuelvo a insistir, el tema de la socialización va por ahí, ¿no? Esa es la importancia. María Estela Muñoz, gracias por el super sticker que nos hace llegar. Muchísimas gracias. Querido Abraham,
antes de que la gente se nos vaya a dormir, en los siguientes 5 minutos te voy a mostrar algo y me das tu opinión, amigo, porque esto ya se puso, pero de verdad, en serio. No olviden suscribirse a Poder y Contexto para llegar a 100,000 suscriptores antes de que el año termine, mi gente. Así que ahí les encargo. Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, el segundo ejército más poderoso de la OTAN, solo después de Estados Unidos, ojo, no es poca cosa, que también fabrica drones y también fabrica misiles balísticos como Irán. Son cabrones los turcos. Dice Recep Tayyip Erdogan, tal como el mundo entero está pagando hoy el precio de la irresolución en el estrecho de Hormuz, si la piratería de Israel no se detiene, toda la humanidad junto con la región sufrirá las consecuencias de ello. La valentía y el sentido común que España ha demostrado en Europa es una responsabilidad histórica que otros países deben mostrar. La sangre del genocidio que continúa hoy en Gaza se ha manchado en las manos y rostros de quienes permanecen indiferentes ante ello. Los resultados de esta agresión, que comenzó en Irán y Líbano y que amenaza a Siria, al Mediterráneo y a África, recaerán nuevamente sobre aquellos que permanecen indiferentes. Israel debe ser detenido. Esa es la tarea de la humanidad y del frente de la humanidad. No se debe permitir la repetición de la historia. Turquía, a pesar de todos los sabotajes de Israel, hará todo lo posible para establecer la paz y la tranquilidad en su región. Israel, Durdurul Malidir, o sea, debe ser detenido Israel. Y rápido le contestó Benjamín Netanyahu a Abraham, pero mira nada más el genocida diciéndole genocida a los demás. Y ya sabes, la clásica, antisemita. El dictador antisemita Erdogan, que está cometiendo genocidio contra los kurdos, apoya a la organización terrorista Hamas, oprime a su pueblo y encarcela a rivales políticos, es la última persona que puede dar lecciones de moral al Estado de Israel. El Estado de Israel y las fuerzas de defensa de Israel, el ejército más moral del mundo, continuarán tomando medidas enérgicas contra Irán y sus proxies, que amenazan al Oriente Medio y al mundo entero. O sea, dice, me vale madre, y si quieres, vente. Micro. Un pequeño paréntesis para retratar al ejército más moral del mundo. Hay reportes, entre ellos el del diario mexicano La Jornada, que el día de hoy por la mañana denuncian que el ejército más moral del mundo está utilizando drones en el sur del Líbano con grabaciones de gritos de niños para aterrorizar a la población local. Punto número 1. Esto refleja una sociopatía colectiva institucional de otro nivel, primero que nada. Número 2, refleja también soberbia e impunidad. Número 3, me parece que también refleja que las grabaciones muy probablemente son reales, porque han venido implementando la estrategia de secuestrar niños y jóvenes, y ya lo están sufriendo también en Líbano. Y número 4, esta estrategia va conectada con esa política de secuestros para causar un gran dolor entre quienes ya no tienen a sus jóvenes o sus hijos porque han sido secuestrados como niños por el ejército de Israel, y que además lanza el mensaje de esto le puede pasar a tu hijo o lo que le está pasando ya a tu hijo. Ese es el ejército más moral del mundo. Cierro mi paréntesis. Sí, no, nada más hay que darle una visitadita a lo que pasa en Gaza y lo que pasa en Líbano y ya sabremos si estos cabrones son morales, como dice este Y tipo, mira, de verdad. amigo, se quedó corto Erdogan porque esto no comienza en Irán, comienza en Gaza, comienza en Palestina. Sí. Y no comenzó el 7 de octubre. No, Viene desde antes de que Israel se fundara. antes. El presidente Erdogan declaró: los ataques de Netanyahu y su red criminal contra Siria y Líbano han alcanzado un punto en el que amenazan no solo a estas dos naciones hermanas, sino también a Turquía. La seguridad de Turquía no comienza solo en Hatay, sino que se extiende a Alepo, a Damasco y a Beirut. Estamos plenamente conscientes del objetivo final de la delirante idea del Gran Israel y nunca permitiremos que eso ocurra, dice Recep Tayyip Erdogan. Y como análisis, dice el coronel Daniel Davis, mientras vemos a Erdogan,
Esto es una prosa orwelliana de primer nivel por parte de Netanyahu. No soy defensor de Erdogan de Turquía, dice Daniel Davis, pero por Dios, que Netanyahu acuse a Turquía de genocidio mientras sostiene simultáneamente que su país y sus fuerzas armadas son el ejército más moral del mundo, es cínico demencial. Esto viniendo de un hombre que ha borrado casi por completo la infraestructura civil de toda la franja de Gaza, que está borrando pueblos en el Líbano, literalmente arrasando hasta los cimientos de aldeas enteras hasta el suelo, y que permite que sus ciudadanos y su ejército opriman y maten a muchos de los residentes palestinos de Cisjordania. Llamar a eso el más moral del mundo, solo se puede maravillar ante qué posible definición de moral debe estar empleando el primer ministro en esta perversa publicación, dice Daniel Davis a propósito del ofensivo mensaje de Netanyahu contra Erdogan, querido Bram. Y de lo que pasa en Cisjordania, los testimonios de los propios palestinos señalan que no es tanto que el Estado de Israel permita que estos colonos ejerzan agresión, no lo permite, va más allá, lo alienta, lo financia, los contrata quizás para que ejerzan violencia. Va mucho más allá. Va mucho más allá. Por Y eso ya lo están los soldados explicamos. protegiendo con sus armas a los colonos que van a incendiar casas, a apedrear puertas, a matar el ganado o robárselo, a matar mascotas, a hacer todo lo que, a tirar árboles, por supuesto, de olivo, todo lo que puedan Los hacer. olivos. Considerando que la economía palestina dependía hasta en el 40% de sus exportaciones agrícolas del olivo, del aceite, pues van y les cortan esa viabilidad, definitivamente. Querido Bram, creo que hemos llegado hasta el final. ¿Con qué reflexión cerramos, amigo? Wow, pues sobre todo con la imagen de un cese al fuego que está ya definido como una estrategia de negociación bajo la violencia y un Irán que no tiene otra alternativa sino responder mínimo en la magnitud en que recibe ataques. Lamentablemente el horizonte para una salida positiva a través de las negociaciones se ve frustrado por la personalidad de Trump, que encarna una paradoja, la paradoja del babuino de la Casa Blanca, en el sentido de que no es un hombre sano mentalmente, es incompetente en muchas áreas, pero también es un gran manipulador. Esto no da margen para que haya una línea en las negociaciones, un referente, y ante esta serie de incoherencias que caracterizan su modelo de negociación, más la coerción, pues los iraníes solo tienen, digamos, la opción de salir de esto mediante el lenguaje de la violencia, como ya lo han venido diciendo. Y yo cerraría sobre todo con esto último, que todavía no, esta capacidad de Israel para ligar un conflicto con otro. No suelta Gaza y le pega a Yemen. No suelta Gaza y le pega a Líbano. No suelta Gaza y le pega a Irán. No ha soltado Gaza, no ha soltado Irán y ya le quiere pegar a Turquía. Pero en Turquía veremos de qué está hecha la OTAN y en Turquía Estados Unidos se tendría que definir entre un aliado históricamente estratégico para la demostración de poder de Estados Unidos en el Medio Oriente. Es decir, mientras que Turquía ha sido funcional a los esfuerzos bélicos de Estados Unidos para controlar la región del Medio Oriente, Israel ha sido una piedra en el zapato. Mira, piensa en esta fórmula. Israel no tiene buena relación con casi nadie en el Medio Oriente. Estados Unidos sí. Por su cuenta, Estados Unidos se lleva bien con Qatar, con Omán, con todos los del Golfo, con todos los golfos del Golfo, y se lleva bien con Turquía. ¿Cuándo es cuando se ponen en problemas? Cuando Israel interviene. Así que Israel es un verdadero lastre para la política exterior de Estados Unidos. Esto lo dicen John Mearsheimer y también Stephen Walt, pero parece que no hay voluntad política en Estados Unidos porque los tienen agarrados completamente y Estados Unidos tendrá que definirse. Si hay una guerra entre Israel y Turquía, si se va de su aliado de la OTAN histórico o de su protegido problemático. Ahí se las dejamos, querido amigo, para problematizarlo en una siguiente edición. Gracias por lo pronto. Gracias también a mis moderadores, Vanessa, Quique, Félix, que están ahí para nosotros. Muchísimas gracias por su labor.
Si esta sesión fue de su agrado, le invitamos a que nos apoye con su poderoso me gusta, que nos ayude a compartir la transmisión para que llegue a más personas. Le invitamos a que se suscriba a los canales de Tu Profe de RI y Tu Profe de RI 2.0, así como Poder y Contexto, para ayudarnos a elevar el nivel de análisis en las redes sociales, difusión del conocimiento, socialización del conocimiento en un lenguaje sencillo, puro y duro, pero sencillo. No olviden que es importantísimo suscribirse, porque si se suscriben, YouTube les empieza a mandar andanadas de nuestro contenido y ustedes pueden darle seguimiento y continuidad a lo que estamos generando y estamos al pie del cañón completamente. Gracias, Pelunante, gracias, Infame, por apoyarnos en la moderación del chat. A mi bellísima esposa Sonia, que hace un trabajo enorme detrás de cámaras para mantener a flote este canal. Mil gracias, como siempre. Y a la gente que nos apoya en TikTok y que nos apoya también en PayPal, muchísimas gracias. Por acá acabo de ver que entró un apoyo para Poder y Contexto de Florsmon. Gracias, Florsmon, por este apoyo que nos obsequia. Doctores, no nos dormimos, al contrario, el tiempo que dura la clase se hace muy corto. Qué difícil es predecir cuándo terminará este horror. Gracias, Florsmon. Gracias y completamente de acuerdo con lo que dice. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe RI y Poder y Contexto. Gracias.